Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de divulgación científica y de speech. Les saluda Eloisa Carbonell, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Y en esta tarde tendremos el gusto de presentar a dos brillantes profesionales en el área de ciencias de la vida, Giovanna Castillo y Mauro Pazmiño. Cada uno tendrá 30 minutos para su exposición y acto seguido pues abriremos el foro de preguntas a la audiencia, por lo que les solicitamos enviar las inquietudes en el transcurso de las charlas pues para proceder de inmediato al foro. Iniciamos con la ponencia de Giovanna Castillo. Ella es doctoranda de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, en la Escuela de Alimentos y Tecnología Avanzada, con especialidad en digestión humana. Se graduó de ingeniera en alimentos en la Universidad Técnica de Ambato y cuenta con un máster europeo en estudios sobre ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de Wageningen. El tema de su ponencia tiene que ver con nuestra relación con los alimentos después de la pandemia. Giovanna hará una breve revista de la historia de las pandemias en la humanidad y los avances sobre los sistemas alimenticios. Abordará un poco de seguridad alimentaria y seguridad alimenticia, la sustentabilidad de los sistemas alimentarios y el aporte a la salud de los compuestos bioactivos de los alimentos. Finalmente, nos dará una breve visión de la condición actual de la nutrición en el país, algunas alertas y recomendaciones para tomar en cuenta en esta crisis. Bienvenida, Giovanna. Gracias por tu presencia en esta tarde y adelante. Mucho gusto compartir, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar básicamente sobre los 4 aspectos que se relacionan con los sistemas alimenticios durante tiempos de pandemia y en especial ahora que estamos pasando tiempo de pandemia de la COVID. Y son los más importantes: la seguridad alimentaria, seguridad alimenticia y la sostenibilidad de los sistemas alimenticios en una nueva era. Y por último voy a hablar brevemente sobre los compuestos activos y cómo estos compuestos que forman parte de los alimentos apoyan a la salud humana. Voy a iniciar con la seguridad alimentaria y la seguridad alimenticia. La seguridad alimentaria se diferencia de la seguridad alimenticia, dado que la seguridad alimentaria se enfoca más en la disponibilidad de los alimentos, en asegurarnos de que exista el transporte, de que las carreteras estén abiertas, de que se pueda dar la suficiente demanda de los alimentos y que estos se encuentren en un adecuado almacenamiento. Es importante, en especial en tiempos de pandemia, que las personas tengan acceso a alimentos y que las autoridades regulen los precios y que las personas tengan los recursos para adquirir estos alimentos, evitando la acumulación de los mismos y la especulación. Una vez asegurada la seguridad alimentaria, el enfoque debe darse sobre la seguridad alimenticia, y esto va más sobre lo que tiene que ver con la utilización de los alimentos. Es muy importante que, en especial en estos tiempos, tengamos un conocimiento sobre las técnicas y manejo de los alimentos. Esto nos va a ayudar a poder evitar cualquier tipo de enfermedad que se pueda dar al consumir alimentos que no estén en estado inocuo. Y otra cosa muy importante también es que en tiempos de pandemia tiende a haber cierta escasez de ciertos productos, y es muy importante asegurarnos de que tengamos un acceso a varios productos para que no nos vaya a faltar ningún macro o micronutriente en especial, que también nos podría causar enfermedad. Aquí va a ser una breve explicación de la importancia del pan. Y a esta diapositiva le puse el pan y el hambre, porque es un alimento universal y es algo muy, muy básico. No le ponemos mucha atención, pero el pan está básicamente construido por la harina de trigo. Y solamente hay ciertas regiones en el planeta, ciertos países que producen harina de trigo de calidad panadera. Y esta harina es exportada y se transporta a nivel mundial de un lado a otro, y muchos gobiernos manejan incluso sistemas de subsidio para asegurarse de que el precio del pan no varíe mucho, para que las poblaciones puedan seguir accediendo a este alimento básico y elemental. Similar situación que sucede con el trigo, sucede con el arroz y en especial en Sudamérica también con el maíz. Estas 3 fuentes básicas de alimento son altamente importantes y son las que más se deben cuidar en tiempos de crisis, que no deben faltar, porque
Esto afecta directamente la percepción de la realidad con las personas cuando tenemos escasez de estos productos. Entonces, para explicar brevemente cómo es que los productos llegan desde los cultivos a nuestro plato. Podemos observar, aquí tengo un diagrama que lo tomé del gobierno de aquí de Nueva Zelanda, donde nos explica básicamente la cadena de suministros para frutas y verduras. Los alimentos son producidos por los agricultores y estos alimentos producidos tienen dos fines. Una parte va para exportación y otra parte va para el consumo interno. En estos centros de acopio donde llegan los alimentos de los proveedores nacionales y también los alimentos importados. De ahí se redistribuye. Cierta cantidad de alimento en estado fresco va para los supermercados, tiendas y restaurantes y otra cantidad va para las empresas procesadoras de alimentos, donde, dependiendo del proceso que se le dé y del alimento que se esté tratando, pues tendrán mayor tiempo de duración, que puede llegar de meses a años. Y en todo este ciclo es inevitable que siempre va a haber cierta cantidad de desperdicios. Ahora, en los tiempos modernos que nosotros estamos viviendo, no solamente podemos adquirir los alimentos por restaurantes y por tiendas de supermercado o tiendas de barrio, sino que ya estamos implementando también a nivel mundial, es muy, muy popular el consumo en línea. Entonces, en este tiempo de pandemia en especial, muchas personas en diferentes países han optado por esta forma de consumo para evitar justamente el contacto de unos con otros. Entonces, simplemente se hace el pedido en línea y lo entregan en la puerta de la casa y se hace todo el pago, la transacción online. Y así es como básicamente llegan los alimentos a nosotros. Ahora, una vez que tenemos acceso a alimentos, voy a hablar brevemente sobre la sostenibilidad de estos sistemas alimenticios en esta nueva era. Como vimos en la gráfica anterior, parece que todo estuviera bien organizado, pero lamentablemente el sistema que manejamos a nivel mundial no es perfecto. Aquí un dato bastante incómodo. En realidad, alrededor de una tercera parte de los alimentos que producimos a nivel mundial terminan en la basura. Y muchos de ellos en varias partes se los utiliza para compostaje, pero la mayoría simplemente termina en los rellenos de basura. En la actualidad, cambiar un poco la producción alimentaria, ir de lo que se maneja como producción global y enfocarnos un poco más en los productores locales. Y lo que esta situación de la pandemia ha logrado es que gracias a estas limitaciones de transporte y de movilidad, no solamente de personas, sino de los productos alimenticios, los productores, los consumidores están optando más por productos locales o productos regionales, justamente por estas limitaciones. Y esto tiene su efecto positivo porque reduce en primer lugar el costo del transporte, porque no es lo mismo comprar un producto en algún país vecino que comprar a un producto que tenga que viajar todo el océano hasta llegar a nosotros, ¿no? Aquí una pregunta y que muchas personas se encuentran en debate en estos tiempos, si es que será necesario que haya un incremento de producción, no solamente por el incremento de población, sino porque eventualmente, en realidad en estos tiempos de pandemia se ha visto que uno va a comprar algo y las perchas están vacías. Entonces muchas personas pueden pensar o se puede asumir que los alimentos comienzan a escasear. Y en realidad no es tanto eso, sino que es una situación de oferta y demanda la que se maneja en las cadenas de suministros. Y si de la noche a la mañana, en pleno mes de febrero o marzo, tenemos una demanda muy grande, como si estuviéramos hablando de Navidad o Año Nuevo, pues los sistemas que son just in time, que es lo que se maneja básicamente en todos los retailers, los distribuidores de alimentos, no van a poder adaptarse muy fácilmente. Entonces, las personas, nosotros estamos demandando alimentos, muchos alimentos y muy rápido, de tal manera que el sistema no avanza a reabastecerse con tiempo. Pero ya a medida que la situación se va estabilizando, pues ya nos damos cuenta que no necesitamos comprar tanto y el sistema asimismo ya va llegando a un equilibrio y llega el momento en el que podemos llegar a una normalidad, digámoslo así.
Otra situación también está cambiando por la época de la pandemia es los métodos de granjas. Y ya hemos visto que existen los métodos intensivos y el efecto que estos métodos tienen sobre los sistemas ambientales. Y lo que se está optando también ahora es no solamente por la reducción de costos, sino también por una necesidad práctica, es dejar los animales libres. Aquí en Nueva Zelanda, por ejemplo, las vacas y ovejas uno se les ve pastando libremente y no tiene necesidad de que se les esté dando ningún otro alimento aparte de el pasto. Y volviendo a esto de los temas de manejo intensivo de cultura de agricultura y ganadería, es muy debatido en estos momentos y muchos científicos están de acuerdo que estos métodos intensivos son uno de los causantes para que se dé estas enfermedades o técnicas. Porque si estamos ocupando demasiado espacio y nosotros, las personas, ya sea a través de las granjas o en la ciudad misma, estamos muy en contacto con la flora y fauna silvestre, eventualmente va a haber este cruce de microorganismos y eventualmente van a seguir brotando más enfermedades de estos tipos. Entonces, una de las discusiones que se está dando en el área científica es justamente esta de modificar un poco más los sistemas de producción alimenticia para reducir estos riesgos. Y las pequeñas acciones que se van dando. Nosotros al estar en el Ecuador tenemos una zona privilegiada porque contamos con alimentos frescos a lo largo del año sin parar. Todo el tiempo tenemos toda clase de variedad de alimentos y eso es una bendición en realidad porque hay otros países que no cuentan con tal beneficio. Por ejemplo, países nórdicos, ellos solamente pueden producir alimentos en los meses cálidos, mientras que en los meses de invierno pues les toca subsistir en base de las reservas de los alimentos que cultivaron en los meses cálidos. Y uno de los métodos que utilizan ellos de agricultura es lo que pueden observar aquí en la imagen, estos cultivos paralelos. Y son altamente eficientes y pueden producir bastante alimento en cortos periodos de tiempo y con pocos recursos. Otra acción que también las personas están tomando es justamente reducir el desperdicio, utilizar hasta la última parte del producto alimenticio y consumirlo en lugar de desecharlo. Y entonces de esta manera es algo que se puede hacer para reducir el impacto ambiental y los desperdicios y dar una mejor utilización de los alimentos. Ahora, uno de los productos que se ha demandado bastante en estos tiempos de pandemia y justamente antes de entrar al lockdown o al confinamiento, son los productos con mayor tiempo de vida útil. Y el consumo de estos productos generan ciertos debates porque muchas personas indican que no son del todo saludables y en este sentido tengo que estar un poco de acuerdo porque los productos que son preservados de esta manera, ya sean enlatados o en conservas, por lo general tienen aditivos de sal y de azúcar. Y muchos de los alimentos procesados, yo que sé, sopas instantáneas y cosas por el estilo, terminan teniendo también grasas saturadas. Y estos tres componentes no son necesariamente los más amistosos con una buena dieta, una alimentación saludable. Sin embargo, los beneficios que generan estos productos de mayor tiempo de vida útil son mucho más grandes también. No solamente nos dan la posibilidad de tener nuestros alimentos en la despensa y al alcance para cuando los necesitemos sin tenernos que preocupar de que vayan a echarse a perder, sino que también al procesar los alimentos nosotros adquirimos alimentos seguros. Por ejemplo, la pasteurización de la leche. Esto nos limita el riesgo de contraer enfermedades que pueden incluso encadenar en la muerte. Los procesos de deshidratación que son ampliamente utilizados en especial para la elaboración de fórmulas infantiles y, como les decía, tener simplemente cualquier tipo de fruta disponible en cualquier época del año sin tener que estar esperando a que sea la época de tal o cual fruta, verdura o alimento en general. Aquí una breve explicación básicamente de lo que hemos aprendido de las pandemias a lo largo de la historia.
Ha habido bastantes pandemias y no me voy a poner a detallar cada una de ellas. Ustedes podrán buscarlas en su tiempo libre y enterarse un poco más, pero generalmente lo que se aprendió a partir del momento en el que se descubrió que las enfermedades estaban causadas por microorganismos es la importancia de la higiene y la sanidad. Y más recientemente estamos hablando de proyectos como el WASH, que básicamente se enfoca en aguas y tratamiento de aguas para que sean amigables para las personas, para que no nos enfermen y para que tengamos también tratamiento de aguas hervidas, higiene y lavado de manos. Y lo que hemos aprendido de nuestra reciente experiencia con el COVID es también el distanciamiento social y de las anteriores enfermedades respiratorias también aprendimos a cómo estornudar de la manera apropiada. Entonces, las nuevas generaciones de ahora en adelante ya van a tener mucho más claro en su mente que sí, la higiene es importante por tales y tales motivos, pero eventualmente ustedes se darán cuenta que en especial los pequeños, los niños que están pasando por esta situación, ya no pueden olvidarse de la importancia de que es lavarse las manos. Entonces, todas estas experiencias que hemos tenido con ciertos microorganismos, y en especial con los patógenos, nos han ido enseñando qué técnicas tenemos que utilizar para limitar y reducir el contagio. Y bueno, en el ámbito de alimentos ha habido bastante investigación con referencia a las pandemias más recientes, y también con referencia a la pandemia de la COVID que nos encontramos ahora. Y muchos de los nutrientes que han sido estudiados, los presento aquí, básicamente son las vitaminas, vitamina C, A, D, E, que ya han sido estudiadas y están comprobadas que tienen un aporte en la reducción de la propensidad, digamos, para adquirir ciertas enfermedades. Es decir, al consumir alimentos ricos en estos nutrientes, como por ejemplo los flavonoides en cítricos, como por ejemplo el ginseng, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es ayudar a nuestro cuerpo, al sistema inmunológico, a que se mantenga sano, que esté alerta, y esto sí, en cierto punto reduce un poco el riesgo de que contraigamos cualquier enfermedad, incluida la COVID. Pero eso no nos vuelve inmunes, eso sí quiero ser muy enfática. Uno no se puede comer una cantidad innombrable de alimentos con todos estos nutrientes que tienen bastantes beneficios, pero eso no significa que no nos vayamos a enfermar. Eventualmente somos humanos y los cuerpos de cada persona no funcionan de igual forma que el cuerpo de la persona que está sentada al lado. Ya, entonces, una vez cubierta la seguridad alimentaria, como decía, continuamos con la seguridad alimenticia, y en este punto sí me voy a ampliar un poquito más, porque justamente el día de ayer fue el día de la inocuidad de los alimentos, según la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, en tiempos de COVID nosotros ya sabemos que tenemos que mantener la distancia de por lo menos 1 metro, que si vamos a hacer las compras debemos asegurarnos de comprar en un sitio donde las personas propietarias estén desinfectando y manteniendo todo bastante libre de contaminaciones, y tenemos que lavarnos las manos con frecuencia. Y muy importante que tenemos que lavar nuestras frutas y verduras con mucho más atención y cuidado. Ahora, una de las situaciones que muy poco se habla es la contaminación por enfermedades de los alimentos. Entonces, ahorita todo el mundo estamos bastante angustiados con esta preocupación de contagiarnos de la enfermedad de la COVID, pero no hay que descuidarnos que también tenemos que poner mucha atención a los alimentos que estamos consumiendo, porque las enfermedades que se transmiten por los alimentos también pueden ser muy graves, y algunas de ellas incluso pueden desencadenar en la muerte. Entonces, por ello voy a dar un poco más de énfasis en este punto, porque sí creo que es muy importante. Para poder mantener la inocuidad alimenticia hay básicamente 5 claves, y las voy a presentar muy en detalle a continuación. Tenemos lo que es el lavado de manos, que ya todo el mundo lo conocemos, pero también el lavado de utensilios y el lavado de superficies, el lavado y sanitizado de la cocina. Entonces, una de las formas más económicas que podemos utilizar para desinfectar los utensilios en especial es el agua hervida. Los cubiertos, cucharas, tenedores y cuchillos, pues se los puede poner en agua hervida por 1 minuto,
y eso ya elimina cualquier riesgo de contagio de cualquier patógeno que pudiera estar ubicado en estos utensilios, en especial si se encuentra alguna persona enferma en la casa. Obviamente, nosotros cuando preparamos alimentos debemos estar en un área limpia y en caso de que exista algún insecto, siempre es importante mantener los alimentos cubiertos para evitar justamente que cualquier bicho se pueda posar en los alimentos. Entonces, sí, esto muy poco se lo habla, pero lo hablo en detalle porque son cosas que a veces sucede y uno no se pone mucha atención. Otra cosa, las técnicas, claro, dicen que uno obviamente tiene que lavarse las manos después de ir al baño, pero lo voy a mencionar porque a pesar de que pueda ser evidente para muchos, siempre es importante decirlo. Es importante también lavarse las manos cada vez que se está cocinando y se ha tocado alimentos crudos y se va a tocar alimentos que no están, por ejemplo, si yo estoy trabajando con carne cruda y voy a pasar a trabajar con verduras, vegetales o frutas, tengo que lavarme las manos apropiadamente con agua y jabón. Si estornudé, nuevamente tengo que lavarme las manos con agua y jabón. La diferencia entre la limpieza y la sanitización es importante. Primero, antes de comenzar a trabajar en el área de la cocina, es importante limpiar con agua y jabón, remover cualquier residuo que pueda contaminar nuestros alimentos y se debe dar una desinfección. Lo más práctico, desde mi punto de vista, es poner 5 mililitros de cloro en 750 mililitros de agua. Muy simple y con eso se puede limpiar todas las superficies y se desinfecta y se pueden limpiar los utensilios incluso si es que se considera necesario y luego se los puede enjuagar con agua corriente. No hay ningún problema. La siguiente clave es separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Como les decía, los alimentos crudos en la superficie siempre tenemos que asumir que están contaminados, que tienen alguna especie de microorganismo que podría potencialmente enfermarnos. Entonces, si los vemos a los alimentos crudos de esa manera, siempre tenemos que mantenerlos bien sellados y alejados de cualquier otro alimento que podamos utilizarlo para consumirlo sin cocinar. Otra cosa también es importante, los alimentos cárnicos crudos, si bien es cierto, pueden contener ciertos microorganismos en la superficie, una vez que se los cocina, esos microorganismos ya se eliminan. Una cosa muy importante, como pueden observar en la imagen, siempre cuando uno se prepara alimentos se debe separar, tener utensilios específicos para carnes crudas y de tener utensilios específicos para verduras y frutas y demás, y también otros utensilios para los alimentos que ya están listos para el consumo. Muy importante no estar trabajando en la misma tabla como podemos observar aquí, porque eso puede generar contaminación y eso nos podría enfermar. Entonces, dentro de la refrigeración, igual los alimentos tienen que estar bien sellados para evitar que por cualquier accidente se pueda derramar alguna cosa de un alimento en otro. No haría algo más trágico que uno se pone un trozo de carne cruda y luego esa agua sangre le cae, yo que sé, en un trozo de cake que tengan por ahí abajo. No solamente que eso va a saber horrible, sino que se corre el riesgo de contraer enfermedades. Entonces aquí les dejo una imagen muy sencilla de cómo se podría organizar los alimentos de una forma más segura dentro de la refrigeración. Los alimentos que ya están listos para el consumo van en la parte superior, todos obviamente bien protegidos y sellados. En la parte inferior irían todos los productos cárnicos y pollo, mariscos y demás. Y en las gavetas inferiores las frutas y verduras, siempre con cuidado de que estén bien cubiertos para que en caso de que hubiera algún accidente y se derrame algo de los alimentos cárnicos no vaya a caer en las frutas y verduras. Al ir a hacer las compras, de igual manera, asegurarnos de que tengamos separados los alimentos, verduras y frutas en un lado y los cárnicos bien sellados, si es que es necesario ponerlos en otro contenedor para asegurarnos de que ninguno de los jugos que pudiera salir de ellos contamine el resto de nuestros otros alimentos. En estos tiempos de pandemia, una de las prácticas que se debe utilizar es cuando uno se va a comprar y se encuentra con una oferta de alimentos al granel, evitar tocar todos los alimentos, solamente tocar los alimentos que uno en verdad los va a llevar consigo mismo, porque justamente al estar en contacto la piel con el alimento, uno se va dejando ciertos agentes contaminantes y esto sí podría transmitir cualquier otra enfermedad.
Bueno, como ya les decía, tener utensilios para diferentes tipos de alimentos que estamos en el área de la cocina para evitar contaminación, enfermedades. Siguiente punto, cocinar bien los alimentos. La temperatura segura es 70 grados centígrados. Si es que es posible, consigan un termómetro. Eso es lo más práctico y lo más seguro. Una vez que se llega a la temperatura óptima, se sabe que el alimento está libre de patógenos. En cuanto a las carnes y a los mariscos, no es necesario tanta la temperatura muy alta. Los mariscos, pescados y demás, a los 60 grados ya están bien cocidos. Lo que sí es importante en cualquier trozo de carne, ya sea pescado, pollo o carne de res, siempre hacer un pequeño corte, una pequeña incisión en el centro del alimento. Esto se conoce como el punto frío. Si es que en el centro del alimento se encuentra bien cocido y el jugo que sale es un jugo claro y no está agua sangre, entonces sabremos que nuestro alimento está seguro para el consumo. Ahora me preguntarán qué sucede con la carne término medio o término 3/4. Como les decía, nosotros en la carne cruda debemos asumir que en la superficie está algún microorganismo que podría potencialmente causarnos alguna enfermedad, pero en el centro siempre se asume que es un alimento inocuo, pero únicamente si es que ha sido tratado con las normas de higiene, es decir, desde el momento del faenamiento hasta el momento que llegó a la cocina de ustedes, que haya estado en cadena de frío, que haya sido tratado de forma estéril. Entonces, si es que todas estas normas se han cumplido y más que nada también el tamaño del trozo de carne es de un tamaño considerable, pues se puede uno consumirlo en término medio o 3/4. De lo contrario, lo preferible es cocinarlo bien y que quede toda posibilidad de contagio de cualquier enfermedad quede eliminada. Entonces, ahora, mucha pregunta hay sobre cómo sabemos si es que es seguro consumir alimentos en el take-out, si es que pedimos alimentos a domicilio, si es que es seguro, si es que nos vamos a contagiar de alguna cosa o no. La única respuesta que puedo decir es, si es que ustedes conocen a la persona que está preparando los alimentos o a la empresa o restaurante que están preparando los alimentos y saben que ellos manejan normas de higiene, normas de seguridad y saben que ellos no van a romper alguna de estas normas que les estoy conversando, pues con mucha confianza vayan y compren sus alimentos. Lo que sí es importante en todo momento es que los alimentos que usted recibe en su casa sean consumidos inmediatamente, y si no se los va a consumir inmediatamente, pues que se los refrigere en un tiempo máximo de 2 horas a partir del momento que llegan a su casa. Y una vez en la refrigeradora, pues dependiendo del producto, se lo puede consumir a lo largo de los siguientes 3 o 4 días, siempre y cuando se lo haya recalentado a los 70 grados centígrados. Entonces es muy importante recordar que los alimentos no se los puede mantener en lo que se conoce como la zona de peligro, que va de los 5 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Entonces, para que tengamos una idea clara, la temperatura ambiente oscila entre los 18 y 20 grados centígrados, más o menos por aquí. Si ponemos un alimento congelado y queremos descongelarlo para cocinarlo y lo ponemos en agua tibia, pues estaremos poniéndolo a una temperatura más o menos entre los 20-30 grados centígrados. Todas estas temperaturas son zonas de peligro, porque en esas temperaturas los microorganismos van a estar en la gloria, muy contentos reproduciéndose, y nosotros estamos incentivando un potencial peligro por transmisión de enfermedades por alimentos. Entonces, muy importante, si es que uno se desea descongelar un alimento, ponerlo en la refrigeradora, dejarlo un día, una noche, dependiendo del tamaño, puede requerir más tiempo, y entonces proceder a cocinarlo. Ahora, los alimentos también se los puede descongelar en el microondas, pero muy importante, una vez que se lo descongela en el microondas, debe ser cocinado inmediatamente, no se lo puede volver a refrigerar o volver a congelar. No solamente porque estaríamos incrementando la cantidad de microorganismos en el alimento, en especial hablando de carnes, sino también porque se afecta la textura. No es la misma textura agradable que uno le da gusto masticar. Si se lo está congelando y descongelando constantemente, la textura también se desbarata y el alimento ya no es muy agradable al comer. Y por último, la última clave muy importante, utilizar agua y alimentos seguros. Entonces, los alimentos que nosotros compramos debemos tener muy en claro de dónde provienen. Debemos estar seguros y con la confianza de que no están contaminados con algún químico o alguna sustancia que pueda enfermarnos.
Y en especial cuando hablamos de frutas y verduras que se van a consumir en estado fresco, es muy importante lavarlos. Ahora, en alguna ocasión alguien me preguntaba si es que está bien coger y lavar las verduras con jabón. La respuesta es no. El jabón está diseñado para remover sustancias de las superficies de mesones, de pisos, de utensilios y demás, pero no está diseñado para lavar alimentos. La única manera de lavar alimentos de la manera apropiada es bajo el grifo con agua corriendo y fregándolos únicamente con las manos bien limpias. El hecho del rozamiento de las manos contra la piel de las verduras y frutas con el agua corriendo, eso elimina cualquier sustancia que pueda estar presente en la superficie. Ahora, si es que se quiere ir un poquito más allá y se lo quiere desinfectar, pues se puede poner en agua con unas 5 gotitas de cloro por litro de agua. Eso elimina cualquier otra cosa que pueda haber. Pero de nuevo, una vez que se ha pasado por esa agua con cloro, de nuevo se la debe volver al grifo y enjuagar muy bien con agua. Todo esto para estar seguros de que tenemos alimentos seguros. Ahora, el agua potable, si bien es cierto, es apta para el consumo y la podemos consumir muy bien, es recomendable hervirla porque aunque no nos va a enfermar si es que la consumimos así, en muchos de los casos sí puede darse en ese caso de alguna transmisión de enfermedades, en especial virus. No estoy hablando del virus que transmite la COVID, pero otros tipos de virus que se pueden encontrar en especial en el agua. Entonces, lo recomendable es simplemente utilizar el agua hervida y con eso nos aseguramos de que esté apta para el consumo humano. Ahora, cambiando un poco de tema, dejando el tema de la seguridad alimentaria y alimenticia, voy a dar una breve explicación de un poquito de lo que hago yo en mi investigación. Entonces, lo que se hace aquí es modificar las estructuras de los alimentos y hacer un estudio sobre lo que sucede en la digestión y la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ustedes pueden observar en esa imagen, tengo alimentos sólidos, líquidos y alimentos en forma de gel. Asumiendo que los 3 alimentos tienen exactamente los mismos componentes, en las mismas proporciones, y lo único que ha cambiado es la estructura, la apariencia, puedo hacer una evaluación de cómo se digieren y cuál es el efecto de las estructuras y de las combinaciones de componentes de alimentos en la disponibilidad de los nutrientes que a mí me interesa conocer. Entonces, vamos, si es que este video sí funciona. Ya, muy bien. Entonces, una vez que nosotros ingerimos los alimentos, ellos primero pasan por la masticación, luego pasan por un movimiento físico bien fuerte dentro del estómago y a lo largo de todo esto, pues mezclando con sustancias como la saliva, jugos gástricos, sales biliares y enzimas y demás, y hasta que se desdoblan en nutrientes bastante pequeños que van a ser absorbidos en su mayoría en el intestino delgado. Aquí podemos ver un corte y podemos observar que ahí tenemos un tejido y una cadena de células alrededor de este microvello. Y los alimentos ingresan a través de estas células y pasan a nuestro sistema linfático y de ahí pasan a nuestro sistema circulatorio. ¿Sí? Y una vez que llegan al sistema circulatorio, van a ser distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo y llegarán a los tejidos donde sean necesarios. Lo que es interesante es que ciertos alimentos, en especial alimentos que son considerados no saludables, generan lo que se conoce como inflamación lipémica. ¿Sí? Y esta inflamación ocurre de forma normal cada vez que nosotros ingerimos alimentos. Y lo que se hace básicamente en la investigación hoy en día es buscar componentes bioactivos dentro de los alimentos que nos ayuden a reducir esta reacción del organismo para mantenernos de forma más saludable. Entonces, un ejemplo son los carotenos. Podemos observar aquí los carotenos que se encuentran en la zanahoria. ¿Sí? No es lo mismo consumir una zanahoria en fresco que consumir una zanahoria ya sea cocida o licuada. Cada una de estas diferentes presentaciones va a afectar cómo nosotros digerimos el producto y la disponibilidad del nutriente que deseamos en nuestro organismo. Entonces, solamente por dar un ejemplo muy simple, en la zanahoria lo que yo recomiendo es consumirla en crudo tal cual,
o tal vez licuada en jugo también es una buena opción. La opción de la zanahoria cocida limita un poco la absorción de nutrientes porque endurece las paredes celulares y por más que esté nuestro estómago ahí remolineando, no se va a absorber tantos nutrientes como si la consumimos en forma cruda. Entonces aquí podemos ver, les puedo hablar brevemente. Básicamente esto es lo que se hace aquí. Nosotros investigamos todas estas micropartículas de tamaño microscópico y cómo en las estructuras de estas partículas que provienen de los alimentos afectan la absorción de ciertos compuestos necesarios para nuestra salud. Y muy brevemente les voy a conversar que esta inflamación postprandial que les estaba mencionando se da básicamente cuando consumimos alimentos que son como ricos en grasas o ricos en azúcar y que todos los médicos nos dicen que por favor dejemos de consumir. Eventualmente esta inflamación, si se mantiene en nuestro cuerpo por mucho tiempo, pues genera enfermedades metabólicas. Y las personas con enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, son más propensos a enfermedades cardiovasculares y también son más propensos a adquirir otro tipo de enfermedades, incluyendo la COVID-19. Entonces, sí, hay cierta validez en el argumento que indica que debemos consumir alimentos con compuestos bioactivos, antioxidantes y demás para mantenernos sanos, pero quiero ser muy enfática aquí. Todos estos alimentos nos mantienen al cuerpo en buena salud, pero eso no nos hace inmunes a ninguna de las otras enfermedades. Y como digo, siempre es agradable darse un gusto y comer algo rico, si quieren una papa frita o algo, pero con mesura, muy de vez en cuando, para reducir justamente este estado de inflamación de nuestro organismo. Y muy rápidamente les voy a indicar que ha habido a lo largo de los años varios estudios sobre el efecto de los nutrientes sobre la inmunidad en nuestro cuerpo y los que han sido ya verificados varias veces son los que se encuentran en el listado que pueden observar allí. La mayoría son vitaminas y unos pocos ácidos grasos, incluidos los omegas 3 y en menor cantidad los omegas 6. Y bueno, los compuestos, recomendaciones en cuanto a los compuestos bioactivos, como les dije, las vitaminas C, A, D y E, el jengibre, los curcuminoides que se encuentran en la cúrcuma, flavonoides que se encuentran en diferentes cítricos y ciertos ácidos grasos, sí, ayudan a mantener nuestro sistema inmunitario mejor. Pero hasta la fecha de hoy no existe ningún estudio que relacione directamente el consumo de ninguno de estos compuestos que se encuentran en diferentes alimentos con alguna mejora o alguna inmunidad contra la COVID-19. Entonces, sí, es bueno para su salud, está muy recomendable consumir alimentos frescos, pero no caigamos en la idea de que nos van a hacer inmunes a las enfermedades. Aparte de consumir alimentos frescos, muy importante es que se siga consumiendo agua, que se haga ejercicio. Y otro de los factores que generan inflamación en nuestro cuerpo es el estrés. Entonces, actividades como la lectura, la meditación, si son creyentes, rezar o dibujar o tejer o cualquier actividad que les cause relajación son de mucha importancia para reducir el estrés de nuestro cuerpo y ayudarnos a mantener un sistema inmunológico más saludable. Brevemente quiero mencionar algunas preguntas con respecto a la COVID y los alimentos. ¿El virus se contagia por los alimentos? No, no se contagia por los alimentos y el virus tampoco crece en los alimentos. El virus solamente se transmite de persona a persona o de un animal a una persona. No hay hasta ahora ninguna evidencia de que diga que el alimento le transfiera el virus a la persona. Esto lo digo sin contar los empaques. Ahora, si estamos hablando de un alimento que está empacado y en la superficie del alimento puede haber algún microorganismo patógeno, pues eso ya es otra cosa. Y eso sí se los puede limpiar con agua y jabón o desinfectar con una solución de cloro. Otro tema muy interesante que muchas personas también han estado mencionando es esto del consumo de alimentos alcalinos o alimentos ácidos para mejorar la salud. Y esto sí quisiera ser muy enfática en decir que no, esto no va a afectar de ninguna manera el pH de nuestro cuerpo. El pH de nuestro cuerpo está estable, independientemente de lo que comamos.
el pH de nuestra saliva siempre va a estar bien cercano al pH del agua y eso es pH valor 7. El rato que nosotros comamos, yo que sé, un jugo de limón o alguna cosa por el estilo, pues obviamente va a variar un poco, pero eventualmente nuestro cuerpo automáticamente lo vuelve a poner en el valor que era. Lo mismo con el pH del estómago, los jugos gástricos van a mantener el pH 2. De nuevo, independientemente de lo que uno se consuma, ese pH podrá subir a lo que ingresa el alimento, pero el cuerpo automáticamente lo va a controlar y lo va a volver al pH normal. Lo mismo para los jugos pancreáticos y demás. Entonces, uno se puede comer ciertos alimentos, pero pensar que el pH del alimento que se consume va a afectar de alguna manera el pH del cuerpo no es realista, porque nuestro cuerpo es muy inteligente y evolucionado y sabe cómo funcionar y sabe cuáles son las condiciones que requiere para absorber los alimentos de mejor manera y eso no lo podemos controlar nosotros. Bueno, ¿qué va a suceder después de la crisis? Y con esto voy a terminar mi charla. Muchas personas estarán cansadas de cocinar y van a volver a los restaurantes, lo cual es muy bueno porque impulsará la economía. Entonces, aquí muy importante cuando volvamos a los restaurantes como consumidores, pongamos mucho más énfasis, cuidado y como clientes demandemos que se cumplan las normas de higiene, normas de salud, porque son en beneficio de todos. Otras personas también ya no querrán salir mucho a restaurantes, sino que habrán adquirido un gusto por la cocina, lo cual es muy bueno porque los productores de alimentos tendrán este nuevo mercado para generar alimentos más acordes para la cocina en casa. Muchas personas volverán los ojos a los mercados locales, volveremos a las plazas y los mercados y esto también es muy positivo porque eso reactiva la economía y la producción local y regional. Muchas personas en las redes sociales ya estamos viendo que están hablando de que se requiere más productos orgánicos, más productos amigables con el ambiente y de nuevo, todos estos cambios, como digo, vienen desde el consumidor. Si uno como consumidor comienza a indagar de dónde viene el alimento que estoy consumiendo y qué es lo que yo espero del productor, pues los productores tendrán que satisfacer esas necesidades. Y muchas personas también ahora cuentan con el tiempo y los espacios y han creado sus pequeños huertos, lo cual también es muy, muy interesante observar y también ayuda mucho a la relajación. Entonces, para concluir, solamente quiero mencionar que sí hay muchas oportunidades para crear nuevas políticas, porque como dije, el sistema que tenemos es muy bueno, pero tiene sus falencias. Y lo que se debe abrir el enfoque en estos tiempos es más hacia los agricultores, hacia los granjeros y también iniciar una conversación con la industria para que haya este diálogo y que nosotros podamos demandar los cambios para la mejora de nuestro sistema alimentario y la mejora también de los sistemas agroecológicos. Lo que se espera en un futuro también, según los debates entre los científicos en estos momentos, es que se generen modelos más resilientes, porque una de las cosas que también se ha visto bien afectada es justamente el cambio climático y eso es lo que se teme, que las ciertos momentos paliativos que ha habido ahora con el cierre de ciertas industrias vuelvan a contaminar otra vez el ambiente cuando se reactive la economía. Entonces es muy importante que hayan estos cambios, esta conversación, para reducir justamente el impacto en el futuro y que podamos retomar una vida mejor. Pues bueno, con esto sí estoy abierta a preguntas. Isabel Fernández dice, ¿las personas obesas tendrán mayor dificultad para recuperarse de la COVID? También nos dice Olga Fernández, si la asimilación de nutrientes de los alimentos es igual si la persona padece estrés. Sí, el blockchain es una tecnología que sí está mucho en el radar de las empresas de alimentos, pero todavía no está ampliamente aplicada, está en fase de casos de estudio, digámoslo así. El blockchain es un modelo básicamente que ayuda a manejar de mejor manera la trazabilidad alimenticia. Entonces, en esto, las empresas de producción alimenticia y todos los involucrados en la cadena alimenticia ven un valor muy grande. Es muy apreciado conocer el origen de los alimentos y en especial en casos de que hubiera algún outbreak, alguna
alguna contaminación de algún tipo, poder trazarlo hasta el origen y poder dar solución a cualquier problema que se pudiera dar. Entonces, sí, el blockchain está en la mira y muy posiblemente en el futuro será ampliamente aplicado, ya que tiene varios beneficios y uno de ellos es que va a facilitar la transparencia de las transacciones dentro de la cadena alimenticia. Espero que esto responda a la pregunta. La siguiente pregunta era del vinagre. Sí, sí, sí. Por cuestión de tiempo estaba explicando un poco rápido y se me pasó, mil disculpas, mencionar el vinagre. El vinagre sí se lo puede utilizar para la limpieza y lavado, desinfección de alimentos. Y la forma de utilizarlo es una media taza de vinagre por una taza de agua. Entonces se enjuagan los alimentos en esta solución y posteriormente tienen que volvérselos a enjuagar las frutas y verduras en agua corriendo. Sí, muy importante. Ahora, una cosa que sucede cuando se aplica vinagre a los alimentos es que este puede afectar un poco al sabor y a la textura de las verduras, en especial las verduras que son de hoja, tipo hoja. Entonces, bueno, no es que las va a dañar, pero sí se puede notar cierto cambio en el sabor y la textura, pero es muy leve. Entonces, sí reduce la contaminación, el vinagre en las frutas y verduras, en especial la contaminación bacteriana, lo cual sí es muy importante. La siguiente pregunta era de las personas con obesidad. Bueno, la definición de obesidad ha venido cambiando un poco en los últimos tiempos. En el tiempo actual, según tengo entendido, la obesidad se define a personas que tienen un BMI mayor de 25. Y una de las complicaciones que podría darse es justamente con la respiración. Una persona que sufra de sobrepeso se le va a dificultar un poco más respirar, y dado que la COVID tiene justamente como uno de sus síntomas las complicaciones respiratorias, pues yo diría que sí, son personas que están en mucho más riesgo que una persona que no sufra de sobrepeso. Un riesgo más elevado. El tema del estrés. Bueno, el estrés en el cuerpo sí produce ciertos compuestos químicos que van a alterar la regulación de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, digámoslo así, cuando uno está en situación de estrés o de tensión, el cuerpo reacciona tratando de curarse como si estuviera uno inflamado. Entonces el cuerpo se inflama en respuesta a esta situación de estrés. Y al estar en inflamación, esto puede afectar diferentes partes de nuestro organismo. Uno de los puntos que posiblemente sea más comúnmente visto es la inflamación de los tejidos del tracto digestivo. Y esto genera con el tiempo, y si es una situación prolongada, puede generar enfermedades como la gastritis, por ejemplo, donde el tejido interno del estómago se inflama de tal manera que es muy difícil tolerar la digestión alimenticia, ¿sí? Entonces, se puede llegar a casos extremos como el daño del tejido, y entonces esto definitivamente va a afectar a la absorción de los nutrientes, porque como no sé si se recordarán en el video que les proyecté, básicamente el tracto digestivo es un tejido que es una unión de células. Está una célula al lado de la otra y al lado de la otra, y están todas bien pegaditas. Y cuando llegan los nutrientes, esos nutrientes las células los absorban y los reempacan y los transfieren al sistema circulatorio. ¿Qué va a suceder si el tejido está inflamado? Pues estas células van a estar separadas y cualquier patógeno, cualquier cosa va a poder ingresar libremente. Eso es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, pues estarán dañadas, se podrán sobreponer una a la otra, tratando el tejido mismo, tratando de curarse de la inflamación, se podrán dar estos cambios, y esto eventualmente sí va a afectar a la manera en la que uno absorbe los alimentos. Las condiciones óptimas, como decía, es que uno trate en lo posible de encontrar un punto de balance, de equilibrio, y tratar de mantener un estilo de vida lo más saludable posible.
Ahora, en el ámbito, digamos, de qué alimentos pueden ayudar a aliviar ciertos estados de estrés, pues la mayoría son alimentos frescos, frutas, verduras, ensaladas y cosas similares que contribuyen también con altos contenidos de fibra y eso ayuda a estimular el movimiento de nuestro sistema gástrico. Y una cosa que no mencioné en la exposición, pero que sí es muy importante, es que nosotros tenemos varios microorganismos dentro de nuestros intestinos, ¿sí? En especial el intestino delgado y el intestino grueso. Y esos microorganismos coexisten con nuestras células y nos ayudan a la absorción. ¿Qué sucede si nosotros estamos en un estado de estrés o de inflamación interna? Pues los microorganismos no van a poder sobrevivir, digamos, y eso va a empeorar nuestra situación. Entonces, una de las cosas que sí recomendaría es que los microorganismos que los hemos visto ahora, he hablado mucho de los patógenos, pero en este punto voy a mencionar un poquito de los microorganismos benéficos, que sí hay y muchos. En el Ecuador no tenemos mucho la costumbre de comer mucho alimento fermentado como en otras partes del mundo, pero sí es importante que tengamos esta ingesta de bacterias, en especial bacterias que son benéficas y las encontramos, por ejemplo, en los yogur, en el queso, en, en el pan mismo, que son alimentos que han sido sometidos a la fermentación y bueno, en el pan los microorganismos ya mueren, pero los productos de esas fermentaciones son bastante benéficos para nuestro organismo, ¿sí? Incluso cuando uno sufre, digamos, de intolerancia al gluten, si se consume un alimento de cereal, incluso a base de trigo, que ha sido sometido a un proceso fermentativo extenso, eso va a desdoblar los nutrientes y va a hacerlos de mucha más fácil absorción para nuestro cuerpo y, digámoslo así, los microorganismos que tenemos dentro van a estar mucho más contentos y eso también va a ayudar mucho a la asimilación más óptima de los nutrientes.